Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra Eucaristía con un canto que dice: con nosotros está. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y se soporta. Y está en quien de justicia va cediendo. Y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor hiela sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Y las intenciones que tenemos para hoy, domingo 12 de septiembre. Hoy es el cumpleaños de Siboney Gómez. Felicidades, Siboney. Juan Sebastián Echavarría Restrepo sigue en cuidados intensivos. La semana pasada fue la Pascua de Cristina Toscano, Titina y Daniel Campos. Mañana es el aniversario de Beatriz Elena Roldán de Vallejo. Y el martes el cumpleaños de nuestra querida sobrina Mónica, la Popocha. Felicidades, Mónica, Dios te bendiga. Además, las intenciones que cada uno tenga, las ponemos ante el altar. Y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Pongamos delante del Señor nuestra fragilidad y también en aquellos momentos en que le sacamos el cuerpo a la cruz, a dedicarle más servicio a los demás. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y el Señor, que es un Padre bueno y rico en misericordia, nos conceda el perdón de los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor,
Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído y yo no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Cerca está el defensor de mi inocencia. ¿Hay alguien que me ponga pleito? Preséntese conmigo para el juicio. Si tiene algo en contra mía, que comparezca junto a mí. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Supongamos que a algunos de la comunidad les falta la ropa y el alimento diario, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y aliméntense bien, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve eso? Pues lo mismo pasa con la fe. Si no produce obras, esa fe sola es estéril. Al que tiene esa fe, podría yo decirle, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo con las obras te probaré la fe que tengo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Tu palabra, Señor, es la verdad, tu ley nuestra libertad. Aleluya. 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 Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia.
12 de septiembre del Evangelio según San Marcos. Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió que se lo dijeran a otros. Después empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Esto se lo decía ya claramente. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Jesús se volvió y delante de los demás discípulos reprendió así a Pedro: déjame seguir mi camino, Satanás, que tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces Jesús llamó a toda la gente junto con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre he preferido el Evangelio de Marcos. Todos tenemos distintos gustos, porque me parece el más conciso, el menos adornado, el más limpio, el menos retocado por las primeras comunidades, antes de que hubiera sido oficializado como canónico junto con los de Mateo, Lucas y Juan, entre tantos escritos que había sobre la vida de Jesús. En el pasaje que acabamos de leer no aparece nada sobre el primado de Pedro, es decir, lo que pone el de Mateo después de la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías. A saber: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves de los cielos, etcétera, etcétera. Aquí no se habla de eso, sencillamente porque Pedro estaba muy equivocado. Dice que Jesús es el Mesías, pero era en un Mesías glorioso, guerrero, que expulsaría a la fuerza a los romanos de sus tierras, no en un Mesías humilde, sufriente, que salvaría llevando la cruz, muriendo y después resucitando. Por eso, porque Pedro no puede admitir que Jesús hable de cruz y muerte, Jesús lo rechaza tajantemente diciéndole: déjame seguir mi camino, Satanás, que tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. El encargo lo recibirá más tarde, después de la muerte y la resurrección, cuando Pedro, humilde y humillado, habiendo llorado porque lo negó 3 veces al decir: Señor, tú sabes que te amo, oirá de Jesús: apacienta mis ovejas. Bonito, ¿verdad? Desde que se convocó el Concilio Ecuménico hasta ahora, el Espíritu Santo ha venido renovando la Iglesia, dándole ese aire nuevo que el Papa Juan XXIII percibió que estábamos necesitando, hasta la renovación profunda y dolorosa que está llevando a cabo a través del Papa Francisco. Él nos está invitando a renunciar a los privilegios, a evitar la mundanización que ha penetrado tanto en las estructuras eclesiales, a abrir los ojos y los oídos para entender la voluntad de Dios en el momento histórico que estamos viviendo, con un pueblo sometido al dolor y la humillación y un planeta con graves heridas de muerte. Y a tomar en serio la cruz que debemos cargar como pueblo de Dios en favor de la redención humana y del planeta. Pero somos conscientes con enorme tristeza que al interior de la Iglesia
el Papa ha encontrado muchísima oposición, grupos y movimientos eclesiales que se resisten a cualquier cambio que desestabilice la seguridad de las estructuras eclesiales. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús y a sus discípulos en un momento fundamental para el cumplimiento de su misión, cuando tomó la decisión de ir a Jerusalén a sabiendas de que allí se encontraría con su propia muerte. En efecto, Jesús llevaba ya algunos años anunciando el Evangelio en su tierra Galilea. Reunió un pequeño grupo de discípulos y ha estado con ellos recorriendo caminos, pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, en las calles y en las casas. Ha curado muchos enfermos, pero su misión comenzó a tornarse molesta porque está actuando muy distinto a como enseñan los maestros en las sinagogas. Él va a las casas de los pecadores y come con ellos, mostrándoles mucha cercanía y amistad. Toca a los leprosos, perdona a los pecadores, permite que sus discípulos cojan espigas de los campos el sábado, a sabiendo de que era prohibido por los maestros de la ley. Y buscando pleito, de un modo desafiante, cura a los enfermos el sábado en las mismas sinagogas. En torno a él se reúne con frecuencia multitudes, y él les enseña, casi siempre a través de parábolas. Algunos lo acogen con gran cariño y lo llaman maestro. Otros se llenan de indignación contra él y lo llaman endemoniado. Jesús, desde un comienzo, había anunciado que venía a traer un vino nuevo, una nueva forma de encontrarse con Dios. Pero para ello era necesario un cambio radical, unas vasijas nuevas que pudieran contener ese vino nuevo, y esto haría que las vasijas viejas tuvieran que reventar. Por eso envió a sus discípulos de 2 en 2 a anunciar en las aldeas el Evangelio, la misericordia de Dios y el perdón de los pecados. Fue su primera misión como mensajeros de un Nuevo Testamento, y los envió con mucha austeridad, sin pan, dinero ni alforja, solo un bastón, una túnica y unas sandalias, una forma nueva de invitar a los pueblos a la escucha y a la solidaridad. Entretanto, se nos cuenta que Herodes, en un banquete entre los magnates del pueblo y embelesado con la belleza seductora de una adolescente, le dio muerte a Juan Bautista, el último profeta y mensajero del Antiguo Testamento. La misión de los discípulos tuvo un gran éxito. Cuando los misioneros se reunieron con Jesús y salieron con él a un día de descanso, los habitantes de los pueblos a donde habían ido ellos como misioneros corrieron a encontrarlos, y Jesús, viéndolos como ovejas sin pastor, lleno de compasión, les enseñó largamente. Al atardecer, los discípulos le pidieron que los despidiera, pero Jesús les dijo a ellos que compartieran con la multitud lo que tenían, aquellos 5 panes y los peces que habían traído para el día del descanso. Ayudaron al pueblo a organizarse en pequeños grupos, y así organizados compartieron sus bienes y todos se alimentaron. No hubo expresiones de sorpresa. Parece que ese compartir, aunque muy novedoso, no fue vivido como un milagro sobrenatural, sino como el aprendizaje de una pedagogía nueva. De esta forma, compartiendo cada quien sus propios dones,
pocos o muchos, se construye en comunidad la vasija nueva, el nuevo pueblo de Dios. Queda simbolizado en los 12 canastos que sobraron. Más adelante, en una oculta salida de Jesús al extranjero, una mujer sirofenicia lo reconoció y le pidió que curara a su hija enferma. Y tras el rechazo de Jesús, que le dijo que el pan es solo para los hijos y no para los perros, ella insistió y convenció a Jesús recordándole que los perros comen las migajas que sobran de la mesa de los hijos. Aquella mujer consiguió que Jesús ampliara su horizonte misionero. Los extranjeros también necesitan el pan que Él está compartiendo con los hijos de Israel. Jesús la escuchó con atención. Reconoció en su súplica y en su insistencia una gran fe y la voz de Dios que lo invitaba a salir al encuentro de los gentiles. Curó a su hija enferma y comenzó a evangelizar en territorio extranjero. En la Decápolis curó a un extranjero sordo y tartamudo y acogió allí también a una multitud de extranjeros que querían escucharlo. De nuevo pidió a los discípulos que compartieran sus bienes con ellos. La multitud tampoco hizo ningún comentario que hiciera pensar en un milagro sobrenatural. Simplemente comieron aquello que se compartió. Aquí sobraron 7 canastos. Su pan, desde ahora, no será solo para Israel, sino para todas las naciones. Los fariseos, muy disgustados, le pidieron una señal del cielo. Esto nos muestra con perfecta claridad que ni las curaciones, ni el compartir el pan en Israel y en el extranjero fueron vistos por ellos como señales milagrosas del cielo, sino como una señal de la tierra que los incomodaba mucho. No entendieron pues a Jesús, o mejor, no quisieron entenderlo. Pero los discípulos tampoco. En la barca de regreso mostraron su incomprensión. No llevamos pan, decían. Tampoco veían ni entendían. Por eso Jesús, después de haber curado a un sordo, ahora curó a un ciego, que fue recuperando paulatinamente la vista. Así están los discípulos, sordos, tartamudos y ciegos. Y es en este contexto que pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes mismos qué dicen? Como Jesús sí abre sus oídos y sus ojos para percibir lo que ocurre en la vida y entender el querer de Dios, comprendió con claridad absoluta que no podía seguir como venía hasta ahora, que debía dar un paso definitivo. Tomó la decisión irrevocable de ir a Jerusalén a confrontar directamente a los dirigentes del pueblo, que usando su poder político y religioso y manipulando el nombre de Dios, mantienen humillado y sometido al pueblo. Y tomó la decisión de entrar a Jerusalén montado en un burrito como el rey humilde y victorioso que anunciaba desde antiguo el profeta Zacarías. Y llegaría hasta el templo a expulsar a las autoridades religiosas que, como una banda de ladrones, negociaban con la fe del pueblo y se habían apoderado de la casa de oración, convirtiéndola en su propia guarida. Estas dos acciones se las reservó en secreto Jesús, pero a sus discípulos y a todos los que le seguían sí les dijo abiertamente lo que serían las consecuencias de sus actos. Los sumos sacerdotes y las autoridades lo iban a coger prisionero, lo iban a condenar y a dar muerte. Y les adelantó también la buena noticia de su Pascua, que al tercer día resucitaría.
Pedro aceptó a Jesús como Mesías, pero se opuso con energía y lo regañó en secreto por hablar de su muerte. Siendo el Mesías, debía hablar de su victoria y presentar sus estrategias de poder, pero hablar de su condena era un desatino inaceptable. Algo similar a la propuesta de Satanás en el desierto. Si Jesús es el Hijo de Dios, como lo expresó la voz del Padre en el bautismo, entonces que salve a la humanidad usando su poder divino de hacer milagros, convirtiendo las piedras en pan, o usando su poder humano, haciéndose un hombre rico y poderoso. O lanzándose desde la cúspide del poder religioso, evitando como un espíritu sin cuerpo cualquier daño que pudiera hacerle la maldad y la injusticia humana. En definitiva, cualquier camino menos el de la cruz. Y Pedro está en la misma tónica. Le puso a Jesús una zancadilla. Mesías sí, a través de la cruz no. Y actualmente entre nosotros en la iglesia hay muchos que estamos igual. La iglesia misionera y testigo de la salvación, sí, pero por el camino del desprendimiento, la pérdida de privilegios, la humildad, la escucha a los pueblos y a las culturas milenarias, no. Escuchemos entonces con atención las palabras de Jesús a Pedro y que ahora hoy nos dirige a nosotros. Apártate de mí, Satanás, que tú no miras las cosas como Dios, sino como los hombres. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que entendiendo el plan divino de salvar a la humanidad a través de la cruz, se entregó sin reparos hasta la muerte? Sí, creemos. Creemos que Él, resucitado entre los muertos, nos dio su Espíritu Santo, para que nosotros también comprendamos lo que es la ternura y la misericordia, y estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para que la humanidad tenga una vida en el amor de Dios. Sí, creemos. Digamos entonces, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro en Señor. Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora, teniendo presente las intenciones que mencionamos al principio, vamos a compartir el pan y el vino, y con él nuestra vida y nuestras ofrendas. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, me reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor.
Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Con tu fuerza y tu presencia todo lo llenas de vida. Valles, ríos y montañas cantan plenos tu alegría. Caminando poco a poco con tu pueblo que camina. Entre lamentos y luchas con esperanza los guías. Entre anhelos e ilusiones hacia el reino de justicia. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te bendijo, Padre, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleves a la perfección en el amor, con el Papa Francisco, nuestros obispos y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Recordamos a nuestros hermanos y hermanas que han muerto. Pedimos por las personas que sufren. Se repetía ayer, celebrando los 20 años de las Torres Gemelas, que el mundo desde entonces cambió. ¿Qué cambiaría? Más vigilancia, más desconfianza, más policía. Pero hay más trabajo, hay más oportunidades. Seguimos pensando que todo se resuelve con la fuerza y no con la misericordia, respetando los derechos que todos tenemos a una vida digna. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a dirigir de nuevo al Señor esa oración tan bella que aprendimos desde niños.
pero recordando que es una oración de un pueblo lleno de dolor, de necesidades, de esperanzas y también con una misión de cargar la cruz del Señor. Con ese ánimo digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos, por tu abundante misericordia, el perdón y la paz. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Con tu espíritu. Entonces nos damos mutuamente el saludo de la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Hermanos, aquí con nosotros está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos mantengan unidos en esta vida, preparándonos juntos para la vida eterna. Amén. Oremos. Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Entonces, compartiendo en familia el pan que tenemos, podemos ir en paz. Gracias, Señor. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó. Ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí ya estamos claros, ya podemos caminar. La tarea debemos continuar. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Todos nos comprometimos en la mesa del Señor para construir este mundo. Dale pan a ella. Sabina, dale pan a ella. En la comunidad de Cristo vive la solidaridad. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar.